Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayvilicet Ramírez Salcedo. Hoy les voy a hablar sobre mi pregunta de investigación. Bueno, ¿cuál es el contexto educativo de esta pregunta de investigación? Aquí se tienen en cuenta los docentes de básica primaria que son nombrados para enseñar todas las áreas. Las instituciones educativas de la ciudad de Armenia Quindío son estos docentes que no cuentan con dominio lingüístico ni estrategias didácticas para la enseñanza del inglés que deben dar la materia en básica primaria. Hay que tener en cuenta que los docentes de primaria son licenciados en básica o son licenciados en pedagogía infantil y muchos de ellos pues no tienen conocimientos en el idioma. Y también vamos a abordar las políticas educativas, como lo mencioné ahorita, que los docentes que son nombrados en básica primaria, pues son docentes que deben dar todas las áreas. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Bueno, la pregunta de investigación es cómo se configuran las prácticas pedagógicas de enseñanza del inglés en educación básica primaria a partir de las experiencias, significados y condiciones institucionales de los docentes de aula en instituciones educativas públicas de la ciudad de Armenia Quindío. Aquí vamos a tener en cuenta cómo se construyen y se organizan las prácticas pedagógicas de la enseñanza del inglés en la básica primaria y pues que estas prácticas no dependen únicamente del conocimiento lingüístico del docente, sino que también pues se configuran a través de la interacción entre sus experiencias formativas y profesionales, los significados que ellos atribuyen a la enseñanza del inglés. Para algunos es frustrado, se sienten frustrados, para otros es un reto, bueno, en fin, y pues las condiciones institucionales en donde los docentes ejercen su labor. Aquí vamos a analizar la enseñanza del inglés como una práctica situada y contextualizada. Bueno, en cuanto a los criterios de cumplimiento, en primer lugar, es una pregunta que responde a un problema claramente identificado, socialmente contextualizado también, que son las instituciones educativas, como lo dice Sala y Arnau 2014. Esta pregunta se ancla a una situación educativa concreta, que es la asignación de la enseñanza del inglés a docentes de primaria. Lo que pues genera una problemática que se ve en la mayoría de las instituciones educativas. También vamos a tener en cuenta que la pregunta presenta una delimitación precisa del objeto de estudio, pues estamos identificando aquí qué es la educación básica primaria, cuál es el contexto institucional, que son las instituciones educativas, el sujeto en la investigación, que son los docentes de primaria, y pues esta delimitación evita generalizar eh, y permite que sea más viable la investigación. También es una pregunta clara, comprensible, libre de ambigüedades, ya que emplea pues, conceptos que pueden ser definidos teórica y operativamente dentro del estudio, como lo son las prácticas pedagógicas, como son los significados y las condiciones institucionales. Así como lo dice Sala y Arnado 2014, es indispensable para orientar coherentemente los objetivos y el diseño metodológico. Y también pues, es una pregunta susceptible de contrastación empírica, desde un enfoque cualitativo, así como lo plantea Hamoui 2015, dado que puede pues, abordarse mediante técnicas como la entrevista, la observación del aula y el análisis de las prácticas educativas. Bueno, en cuanto a los criterios de cumplimiento, en primer lugar, es una pregunta que responde a un problema claramente identificado, socialmente contextualizado también, que son las instituciones educativas, como lo dice Sala y Arnau 2014. Esta pregunta se ancla a una situación educativa concreta, que es la asignación de la enseñanza del inglés a docentes de primaria. Lo que pues bueno, ¿cuál es la conexión explícita entre la pregunta y el marco teórico preliminar? Tenemos investigaciones en Latinoamérica, en México, en Colombia, donde se ha visto que la asignación obligatoria pues, del inglés no está acompañada de recursos, de estrategias y además en muchas ocasiones afecta la confianza del docente al sentirse frustrados por enseñar algo que no saben. También tener en cuenta que hay investigaciones que evidencia que la enseñanza del inglés en primaria no se explica pues, solamente la falta de dominio lingüístico, sino que también vienen con políticas educativas relacionadas con esto en cuanto a los nombramientos de los docentes, factores curriculares o institucionales por necesidad del servicio, entre otros factores. Bueno, aquí podemos reflexionar. La pregunta que yo tenía anteriormente empezaba en cómo se desarrollan las prácticas de la enseñanza del inglés en la educación básica primaria por parte de docentes de aula de instituciones educativas públicas que no cuentan con formación lingüística ni didáctica específica para esta área, donde se reformuló a cómo se configuran esas prácticas pedagógicas y aquí le añadimos pues las experiencias, los significados y las condiciones institucionales de los docentes y establecimos el contexto que son las instituciones educativas públicas de la ciudad de Armenia, Quindío y Colombia. Y aquí pues se evita una formulación centrada en el déficit y pues se alinea más con el enfoque cualitativo.
También tenemos en cuenta que es una pregunta pues que es clara, que es comprensible, que delimita quiénes son los actores, que son los docentes de aula, en dónde se va a desarrollar, que son las instituciones educativas, sobre la enseñanza del inglés y desde qué condiciones, que es la ausencia de la formación específica de los docentes en la enseñanza del inglés. Aquí en la pregunta no estamos presuponiendo causalidad de resultados y también pues es abordable. Esto es todo, muchas gracias, aquí tenemos las referencias, hasta una próxima oportunidad.